Hola Juan Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gusto saludarte, Marcelo. Marcelo, para ir interactuando de manera breve, cuéntanos primero tu apreciación respecto a lo que aparece en esta encuesta Casen. Yo creo que es muy importante destacar que la nueva metodología sincera bastante bien la realidad que más cotidianamente nos hemos ido encontrando nosotros cada vez que visitamos los sectores de mayor vulneración y pobreza. Creo que el esfuerzo que se ha hecho por reforzar la metodología desde un punto de vista multidimensional, donde se incorporan dimensiones tal cual como la que tú hablabas, el acceso a la educación, es tremendamente fundamental para dar cuenta de lo que significa esta realidad. Se aprecia evidentemente desde la encuesta de la CACEN que el crecimiento económico contribuye a la reducción de la pobreza, eso es una realidad bastante inequívoca, pero vemos que las tasas de reducción conforme al crecimiento económico son bastante inferiores, es decir, mientras la economía va creciendo del orden de un 15% en el periodo de medición, entre el 2011 y el 2013, tú te encuentras con que la tasa de crecimiento de la pobreza o la tasa de pobreza disminuye 8 puntos. Entonces, ahí hay que mirar cuál es la explicación del por qué la pobreza disminuye en un ritmo inferior a lo que aumenta el crecimiento económico. Y eso tiene mucho que ver con esto de la multidimensionalidad, porque en la medida de que falta el acceso a las redes, falta el acceso a la salud, a la educación, a la vivienda, al trabajo, evidentemente el crecimiento en el ingreso no se ve reflejado de manera congruente o proporcional en la disminución de la pobreza. ¿Qué pasa específicamente con los sectores más vulnerables y su acceso a la educación? Bueno, efectivamente, si uno mira la variable multidimensional que se mide en el tema de la educación, hay un 33% alrededor de contribución a esa variable dentro de la encuesta CACEN, en donde dice que falta el acceso a la educación. Y eso es tremendamente importante porque uno lo verifica básicamente en cómo la condición de acceso a niveles formales de educación incide directamente en el acceso al trabajo. Si nosotros vemos que el crecimiento económico está indexado al aumento del empleo y al aumento del trabajo, evidentemente en la medida que se carece un tercio de la población más pobre de acceso a la educación, estamos complicados para poder sacar ese tercio más pobre. Entonces, pero adicionalmente hay otro problema. Digamos que esta medición de multidimensionalidad efectivamente ha sido un avance importante, pero no mide calidad en la educación, mide acceso a la educación, al igual que el acceso a la vivienda, el acceso a la salud, etcétera. Calidad en la educación significa tener escuelas inclusivas, tener escuelas que se adapten al rezago escolar, por ejemplo, o el rezago escolar o la deserción escolar, etcétera. Entonces, hay una especial sensibilidad en materia de educación que requiere enfrentar con mecanismos de alerta temprana a la deserción, con mecanismos que incidan en realidad, en verdaderamente escuelas inclusivas, etcétera. Nosotros, por ejemplo, como Fundación San Carlos de Maipo, hemos estado trabajando en materia de deserción escolar, de prevenir la deserción escolar de este grupo tan importante, especialmente en los colegios de mayor vulnerabilidad, y además hemos trabajado en modelos de escuelas inclusivas, que no es lo mismo que una escuela integre a un chico que lo incluya, porque el que integre significa que el chico tiene que adaptarse a los modelos que ya están establecidos en materia educativa, que lo incluya significa que detectan efectivamente cuáles son las condiciones sobre las cuales la escuela se adapta al chico para que efectivamente no deserte y finalmente pueda completar sus primeros ciclos básicos, que son los que más inciden efectivamente en tener oportunidades laborales en el futuro. Ahora, en el marco de esto mismo, ¿cómo reciben ustedes la opinión que tienen de la reforma educacional? Yo creo que en la reforma educacional se avanza en algunos temas que me parece que todavía necesitamos ver la segunda fase de este proceso, fundamentalmente instalando criterios de calidad y programas específicos, es lo que yo ya te mencionaba. Nosotros cuando hablamos de inclusión, y que me parece legítimo pensar de que se evite la segregación en el acceso a la educación, etcétera, tenemos que ver la realidad, cuáles son las escuelas más vulnerables, cuál es la realidad que tienen las escuelas de los sectores donde hay mayor pobreza y mayor exclusión también. Y nos encontramos con que efectivamente hay que trabajar en torno a crear programas específicos de inclusión efectiva, porque finalmente la inclusión, entre comillas, o la demanda de inclusión puede llevar incentivos perversos hacia aumentar la deserción escolar, porque efectivamente no va a querer mostrar, va a aceptar niños y después los procesos educativos normales o tradicionales van a hacer que esos niños empiecen a desertar.
Entonces nosotros creemos de que la reforma, que puede ir en el sentido correcto en evitar la exclusión, la segregación, etcétera, tiene que proporcionar los recursos necesarios para mejorar la calidad docente, hacer programas específicos que sean programas inclusivos, que se preocupen de la realidad de los niños que tienen necesidades especiales. No basta con decir no a la segregación. Se tienen que crear esos programas y se tienen que instalar en la realidad comunitaria, porque finalmente también la inserción de los niños que han sido desertores escolares en nuevas realidades educativas pasa por cómo se relacionan con su comunidad. Este no es un problema solo de educación, es un problema de base comunitaria, es que los vecinos ven a los niños desertores en las calles y no hacen nada, y en consecuencia hay que trabajar con los vecinos para que en conjunto con la comunidad escolar hagan coaliciones que permitan que esos niños se reintegren a la realidad educativa. Eso, por ejemplo, es lo que nosotros como fundación promovemos con Comunidades que se Cuidan, que es un modelo que crea coaliciones en beneficio de la infancia con los vecinos para que hagamos un trabajo conjunto al colegio para que ellos se incluyan en esa realidad. Dura pega la que hacen, porque aquí hay un beneficio entiendo que alrededor de 13.000 niños más o menos, ¿no? Exactamente, nosotros trabajamos en 7 barrios extraordinariamente vulnerables de la región metropolitana, donde estos son esos barrios que no llega el municipio y ni llega el Estado, y que afortunadamente hoy día hemos vuelto a conectar. Y fíjate que eso es lo importante de la CACEN. La CACEN, al hablar de multidimensiones, al hablar de dimensiones, deja tácitamente expreso que falta una necesidad de crear redes, falta una necesidad de vincular a las comunidades, las políticas públicas locales, las políticas públicas nacionales, los organismos públicos, en un sistema de redes que permita efectivamente lograr ese acceso y ojalá no solo un acceso, sino también mejores niveles de calidad en educación, en salud, en vivienda, etcétera. Es que hay un montón de elementos ahí también, hay un montón de elementos, Marcelo, como por ejemplo toda la vulnerabilidad que hizo relación con el tema de la droga. O sea, hay cabros chicos que, por ejemplo, derechamente durante el día no van al colegio, ni mucho menos porque están dedicados a, entre comillas, trabajar, cierre de comillas, en ese ámbito, y sacan la conclusión, junto con sus padres, de que es mejor quedarse en ese sistemita, que es un sistema, o sea, horroroso, terrible, pero que a la larga les redunda más plata en el momento, en el aquí y ahora, no pensando en el después. Sabes que por eso es importante trabajar con las comunidades, los territorios, visibilizando este problema. El modelo que nosotros utilizamos, que es certificado por la Universidad de Washington, se llama Comunidades que se Cuidan, se centra en reducir aquellos factores de riesgo y aumentar aquellos factores de protección que evitan que los niños entren en contacto, por ejemplo, con la droga, por ejemplo, con la deserción escolar, etcétera. Si nosotros somos capaces con los vecinos de poder observar esta realidad, de utilizar programas basados en la evidencia, porque muchas veces se crean iniciativas muy positivas, muy entretenidas, que uno dice, mira, si esto va a funcionar, qué sé yo, monitores de droga, y llegan los monitores de droga y explican, yo era drogadicto y todo, y los chiquillos miran ahí esta cuestión y conocen esta realidad y dicen, mira, él era drogadicto, pucha, y mira, y hoy día está acá. Entonces, resulta que los miran como modelo. Pucha, qué importante es que cuando trabajamos con estos temas de educación, lo hagamos con programas basados en la evidencia, lo hagamos pensando en qué es lo que ha resultado y qué es lo que no ha resultado. Y por eso que el modelo Comunidades que se Cuidan, que es el que trabaja la Fundación San Carlos de Maipo con los municipios y con los vecinos, lo que hace es poner programas que han resultado, no experimentar, sino que ver aquellos que realmente han reducido los niveles de consumo. Que, por ejemplo, un factor de riesgo es que existan botillerías que le vendan a los niños chicos. Y si nosotros trabajamos con los botilleros y le decimos, mire, ¿sabe que usted, a ese niño chico que le está vendiendo, es el niño chico que va a estar pululando después por acá, o que va a ir a su barrio, o que después va a entrar en un circuito de delincuencia? Lo convences para que ellos sean verdaderos, lo que llamamos ángeles guardianes de esta cuestión, y digan, ¿sabes qué? Yo no le voy a vender a niños chicos. Y si yo convenzo al botillero del barrio, y convenzo a 10 botilleros del barrio, y después voy convenciendo al gallo del supermercado, etcétera, voy haciendo efectivo el mecanismo de prevención. Eso es lo que busca la Fundación San Carlos de Maipo cuando trabaja en estos territorios y que nos ha dado resultados con los vecinos. Porque además, ¿sabes qué es lo que pasa? Que a los narcos, cuando tú llegas y ves que los vecinos están organizados, le hacen más caro el sistema. Y el narco, cuando es más caro el sistema, decide retirarse. Claro. Si esto nosotros lo transformamos en política pública, vamos a lograr de que efectivamente esta segregación, esta exclusión, esta falta de oportunidades que tienen los niños se transforme en verdaderas oportunidades
que se van a reflejar en la CACEN en varios años más, en donde la multidimensionalidad de esta pobreza también tiene que ver con esta relación que se establece cuando hay territorios muy desiguales en el acceso a las oportunidades. Finalmente, ¿cuántos son los municipios con los que están trabajando ahora, Marcelo? Nosotros estamos trabajando en 7 comunas. Como te digo, estamos seleccionando barrios donde hay disponibilidad comunitaria para poder trabajar, un mínimo de cohesión social donde podamos organizar los vecinos, por nombrarte algunos. Estamos en la unidad vecinal 35 en la José María Caro, estamos en la Villa Sarmiento en Renca, estamos en la Pucará de la Sana en Quilicura, estamos en la San Esteban en San Bernardo, en todo San José de Maipo, estamos en las distintas localidades de San José de Maipo, estamos entrando en Puente Alto, es decir... Tienen que meterse en Bajos de Mena y en Puente Alto, ¿ah? Bueno, estamos nosotros, ya hemos iniciado algunas acciones en Bajos de Mena. La verdad es que ahí se requiere también mucho esfuerzo y mucho trabajo con el gobierno y con los distintos actores. Acá lo importante de la Fundación es ir mostrando un camino de articulación que sea posible junto con los vecinos para tener resultados sustentables en el tiempo. No basta con hacer cosas, hay que hacer que las cosas sean replicables y sean sustentables. Y hay que poner el protagonismo en los vecinos. Cuando se pone el protagonismo en la fundación o en el Estado, las cuestiones no van a resultar en el tiempo, no van a ser sustentables en el tiempo. El único cambio efectivo es el que sucede al interior de las familias y con las comunidades. Y por eso que nosotros creemos en comunidades que se cuidan, porque es la forma en que le vamos a dar sustentabilidad a estos resultados, invirtiendo en la infancia y en la juventud para que estos cambios sean de largo plazo. Muy bien, oye, un abrazo grande, Marcelo, los Muchas felicito, gracias. oye, de verdad los felicito en serio, han hecho una pega súper encomiable, o sea, a ver, están trabajando con 12.775 niñitos, 15.000 familias, no es un tema menor, considerando además que estamos hablando no de cualquier persona, sino que estamos hablando de los grupos más vulnerables de esta sociedad y de reinsertarlos además en el sistema escolar para que posteriormente puedan ser alguien en la vida, así que de verdad ya te lo agradezco mucho la entrevista, Marcelo. Yo te lo agradezco a usted y bueno, invitar a todos a tener otra mirada de la pobreza. La fundación, cuando fue creada por los canalistas del Maipo, partió mejorando el entorno y de repente nos dimos cuenta que los niños llegaban a las caletas y estaban ahí, eran niños en situación de calle o niños abusados sexualmente. Hay que ampliar la mirada. Cada cosa que nosotros hacemos tiene dimensiones distintas y en esto, esta CACEN que abre la multidimensionalidad ha hecho un aporte súper importante para que ampliemos esa mirada y trabajemos en conjunto entre el Estado, la sociedad civil y las comunidades que están involucradas. Un abrazo grande para ti, Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo. Que tengas buen día, un buen fin de semana. Muchas gracias, Juan Francisco. Chao, chao, gracias. Adiós.